Bien, muy buenas noches a todos. Qué grato encontrarnos nuevamente una vez más en nuestro Open Talk de HCN World. En esta oportunidad está patrocinado o es liderado por la directora de Incentium, Iris Colmenares, quien va a tener el agrado y el gusto de conversar junto a Ricardo Escobar sobre el impacto del coaching en las organizaciones. Pero antes me gustaría saber de los asistentes que están hoy en sala, ¿quiénes son coaches certificados? Y para eso, en su pantalla pueden ver la encuesta y elegir si son coaches certificados o no. De manera también de que esta jornada esté dirigida con la información que ustedes desean saber sobre el impacto del coaching dentro de las organizaciones. Están votando allí. Ya está el 100%. Vamos a finalizar y vamos a conocerlas. Grata noticia porque el 100% votó que no son coaches, así que la información que van a recibir la noche de hoy va a ser muy importante, muy interesante, porque vamos a conocer entonces desde qué es coaching hasta cómo todo esto impacta positivamente en los líderes y en las organizaciones de hoy. Como les comenté entonces, Ricardo Escobar nos va a acompañar y va a hablar sobre estos interesantes temas. Y Ricardo es socio fundador y certificador de HCN World. También es socio fundador de SG Talent Consulting. Es Master Coach Trainer de la International Association of Coaching Institute de Berlín. Es miembro del Consejo Internacional de Master Coaches de México, representante de Lean Global para México, presidente de la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, certifica coaches en México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile por más de 15 años. Es experto en intervenciones de coaching y team coaching en diversas empresas de Latinoamérica como MAVE, KPMG, HSBC, IBM, Burger King, Banco Caja Social y otras. Es coautor de los libros Creatividad en el Servicio con Mauro Rodríguez, Usos y Perspectivas del Coaching con otros 7 autores latinoamericanos, Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño con Paul Advanter y el Manual de Coaching Neurolingüístico también con Paul Advanter. No le quiero entonces quitar más tiempo y darle la más cordial bienvenida a Iris, la directora de Incentium Panamá, y a Ricardo Escobar desde México. Así que muy buenas noches, Iris. Buenas noches, Ricardo. Pues muy buenas noches, un gusto estar acá. Pues como bien comentabas, esto es más una conversación, ¿sí? Tenemos algunos temas preparados para irlos conversando con Iris y pues adelante totalmente abierto también para preguntas que tengan como auditorio por el chat y vamos a estar dando tiempo también para irles respondiendo y que termine siendo una conversación entre todos. ¿Cómo Muy estás, Iris? interesante. Antes de iniciar, incluso me faltó un buen dato, que es que si ustedes por favor tienen alguna consulta, el chat está completamente disponible para que las vayan anotando y en conjunto a lo largo de esta conferencia la vamos a ir aclarando junto a los especialistas de hoy. Gracias, Ricardo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Olvin. Gracias, Ricardo. Desde el Centro Internacional de Negocios Incentium, pues les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio y sobre todo con un tema que es sumamente apasionante, un tema que es sumamente poderoso, sobre todo en los tiempos de hoy para las organizaciones, para estos líderes que día a día pues están desarrollando N cantidad de desafíos, están enfrentando distintos desafíos y que para nadie es un secreto que el cambio es el común denominador de todas las organizaciones. Bienvenidos todos, de verdad que estoy sumamente contenta porque acá tenemos personas muy allegadas, tenemos del equipo del diplomado, bienvenidos chicas, chicos, de verdad que es un placer continuar con ustedes con estos espacios de aprendizaje, que si bien es cierto, pues nos ayuda para actualizarnos y nos ayuda para obtener esas herramientas que tanto necesitamos hoy en día para enfrentar todos estos desafíos.
Muchísimas gracias, Ricardo, porque siempre nos acompañas. Pues Ricardo es un maestro en todo lo que es el modelo de coaching. Y bueno, Ricardo, vamos a comenzar con este conversatorio con una pregunta que quizás para muchas personas pues no, todavía no tienen el conocimiento de lo que es o lo que significa el coaching y sobre todo en especial el coaching neurolingüístico. Cuéntanos. Con gusto. A ver, yo diría que el coaching se define como un proceso de acompañamiento a una persona para ayudarle a desarrollar capacidades y o a cumplir metas, resolver problemas, alcanzar, lograr cosas. Y aquí quisiera destacar la palabra proceso. O sea, no es una conversación aislada, es un proceso de acompañamiento. ¿Sí? Es un proceso de acompañamiento en un periodo de tiempo. Y tiene esas dos variantes. Inclusive a nivel organizacional se habla de coaching de desempeño y coaching de desarrollo. El coaching de desarrollo más enfocado, como bien lo dice, a competencias, y el coaching de desempeño a ayudarle a la persona a lograr metas, y entre más específicas, mejor, porque entre otras cosas, más fácil saber si se lograron o no se lograron, ¿no? Por eso es un modelo tan bienvenido en las organizaciones. Creo que tiene algunas ventajas. Algo importante. El coaching no reemplaza ningún otro tipo de intervención en la organización. O sea, el que una persona necesite coaching no quiere decir que no necesita también ser capacitado en muchas cosas, ¿sí? Etcétera. Pero al ser un proceso de acompañamiento, permite involucrarse más con la persona y por ende se logran más cosas que las que se lograrían con otro tipo de modelos que son más grupales y que normalmente son de una sola intervención, como por ejemplo la capacitación. Entonces, creo que es un modelo de intervención que viene a complementar, ¿sí?, otro tipo de intervenciones para ayudarle a una persona a desarrollarse en una organización, ¿no? Muy bien, Ricardo. Y como muy bien tú lo has comentado, pues el coaching en las organizaciones pues es muy demandado. Si bien es cierto, pues hemos visto cómo los líderes hoy en día pues tienen que tener esos desafíos o digamos que enfrentar esos desafíos de cambio, sobre todo con el personal. O sea, los cambios del talento humano, para lograr las metas y objetivos, para lograr esa planificación estratégica que indudablemente pues ha sido afectada por todos los cambios exógenos, ¿no? Sin embargo, pues existen una serie de tipos de coaching y sí me gustaría pues que le hablaras a la audiencia sobre esas principales distinciones que tiene y cuáles son como las más demandadas en las organizaciones. Sí, con mucho gusto. A ver, si entendemos el coaching como un proceso de acompañamiento a una persona para lograr una meta, entonces podríamos hablar de una especie de triángulo en el cual está el coach, el cliente del proceso, que técnicamente se llama el coachee, y la meta a lograr por ese coachee. Entonces, encontramos diferentes tipos de coaching en función de hacia dónde se orientan. Me explico. Hay modelos de coaching más orientados hacia la persona como persona. Inclusive te diría que hay modelos de coaching que están en una línea gris entre coaching y terapia, porque están muy orientados hacia la persona como persona. Hay otros modelos de coaching que están muy orientados hacia la meta misma, ¿sí? Inclusive hay un modelo por ahí que lo llaman coaching coercitivo. Ya desde el nombre nos pone un poquito a temblar, ¿no? Y son modelos en donde el coach se convierte en un estímulo y en un presionador para que la persona logre una meta. Y están muy orientados hacia el logro de esa meta. Y el coach termina convirtiéndose en una especie de segundo jefe de la persona, ¿sí?
Creo que los modelos que más ayudan son los modelos que están como en la mitad, o sea, que no trabajan con la persona como persona para no rayar en esa frontera con la terapia, y al fin y al cabo la terapia es todo un mundo y necesita otro tipo de formación, sino que trabajan con la persona frente a sus metas, cómo la persona percibe las metas, cómo la persona se percibe frente a esas mismas metas, qué creencias tiene, qué paradigmas tiene, qué tanta conciencia tiene de sus capacidades para lograr esas metas. Qué tanto esa persona está accesando a todos los recursos necesarios para lograr esas metas, ¿sí? Entonces, ahí es donde encuentras como esas variantes. Así como en las organizaciones el coaching se define como coaching de desempeño o coaching de desarrollo, también hay otro tipo de coaching que se llama life coaching, coaching de vida. En el life coaching, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la persona busca al coach. La persona busca al coach, lo contrata, le paga de su bolsillo para retos de tipo personal. Que cuidado, esos retos también pueden tener que ver con negocios inclusive, pero es la persona la que busca al coach. En el coaching organizacional, es la organización la que busca al coach. Es la organización la que le paga al coach. Entonces eso ya le da otro contexto diferente, porque la organización contrata a un coach para que el coach le ayude a ese coachee a lograr las metas que la organización le pone a esa persona. Entonces, es una manera diferente de trabajar. Y lo que me he dado cuenta a través del tiempo es que los coaches que están muy enfocados a la persona como persona, ese tipo de modelos, son muy buenos para life coaching. Pero cuando ya hablamos de coaching organizacional, se necesita un tipo de coaching más pragmático, no por eso menos profundo. Un coaching que realmente le ayude a la persona a lograr metas, porque es lo que la organización está esperando y por eso es que la organización contrata al coach. ¿Sí? Entonces, digamos que ese sería como el ámbito en el cual se mueve el coaching y de ahí salen los diferentes modelos. Muy bien. Ricardo, hoy en día pues se ha notado algunas desviaciones, sobre todo en este modelo del coaching. Indudablemente existen personas que por X o Y desarrollan un curso o hacen una lectura y ya ellos pues de alguna manera pues se consideran como coach. ¿Cuáles serían las recomendaciones que pudieras dar, dado tu experiencia, a estas organizaciones para el cuidado de, digamos, de contratar a esas personas capacitadas y certificadas? Claro, y tú lo estás diciendo. A ver, hay que entender que el coaching es una nueva profesión. Ya es una profesión. Lo que pasa es que todavía no es una profesión que esté regida por un ministerio del trabajo o un ministerio de educación. Todavía no es una carrera profesional, todavía no es una licenciatura, como dicen en México, ¿sí? O sea, todavía no hay carrera de coaching, que créeme que falta muy poco tiempo para eso, para que en las universidades ya haya carreras de coaching. Pero ya es una profesión en sí misma. Entonces, ¿quiénes acreditan a un coach y quiénes preparan a un coach? Entidades internacionales certificadoras, avaladoras de esos coaches. Lo que le está pasando al coaching fue lo que en su momento le pasó, por ejemplo, a la mercadotecnia. Había escuelas de mercadotecnia y poco a poco se fue convirtiendo en una profesión y ya hay licencia, o sea, ya hay carrera de mercadotecnia. Lo mismo le pasó a la comunicación. Antes eran escuelas de periodismo y con el tiempo ya hay facultades de comunicación desde hace unos 25 años más o menos. Y es el mismo fenómeno que está viviendo el coaching. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a las organizaciones? Dos cosas principalmente. Una, pedirle al coach su aval. Y su aval quiere decir cuál es la entidad que lo certificó. No solo cuál es la escuela donde estudió, sino cuál es esa entidad de reconocimiento internacional, hay más de una, que avala su formación. Esa es una
Sería una de las cosas que yo le pediría a un coach cuando lo contratara. Y la otra, ¿qué experiencia tiene? Como cuando contratas a cualquier proveedor, ¿quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son sus referencias? Si ya nos metemos un poquito más en el mundo del coaching, también sería bueno preguntarle a ese coach qué tipo de formación tiene. O sea, ¿cuál es el enfoque porque una cosa es que sea coach certificado y otra cosa es cuál es el enfoque de la escuela en la que se formó. Porque de pronto es una escuela más orientada hacia life coaching que hacia coaching ejecutivo. Ya, ya, Ricardo, y fíjate algo, cuando hablamos de que, y como permíteme esa palabra que me acabas de mencionar, de que coaching es la profesión del futuro, ¿no? ¿Qué bondades o digamos qué beneficio puede aportar hoy en día a las organizaciones? Yo creo que el coaching vino a resolver un problema que las organizaciones tenían, problema que no estaban logrando solucionar al 100% con la capacitación clásica, que era un poco lo que comentábamos hace rato. Sobre todo a nivel ejecutivo. ¿Qué sucede? Hay algo que llaman la soledad del ejecutivo. El ejecutivo es una persona que tiene grandes retos y ni qué decir, como bien decías tú en estos últimos tiempos, pero no tiene con quién conversar sobre esos retos. No tiene con quién abrirse, no tiene con quién ponerse vulnerable, no tiene con quién hablar y decirle, oye, no sé cómo resolver esto, no me siento capaz de resolver esto, tengo miedo a esto que estoy enfrentando. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ese ejecutivo no puede abrirse al 100% con su jefe porque su jefe es su evaluador. Su jefe lo que espera es resultados y espera lo mejor de ese ejecutivo. Con sus pares, por mucho que sean sus colegas, también en cierto sentido son competidores, por ejemplo, para una posición superior. Entonces, yo como ejecutivo, ¿qué tanto puedo abrirme con mis pares y mostrarme vulnerable? Hasta cierto punto. Y con mi propio equipo de trabajo se supone que yo soy el líder, se supone que yo soy el que tengo que estar fuerte. Entonces tampoco puedo. Entonces la pregunta es, ¿con quién puedo conversar? Muy seguramente solo converso con mi pareja. ¿Sí? O sea, muy seguramente la única persona con la que puedo conversar, ¿sí? Y abrirme totalmente es con mi pareja. Y obviamente mi pareja tendrá una escucha muy comprensiva sobre aquello que yo no estoy resolviendo. Pero ¿hasta dónde me puede ayudar? Ah, ¿sí? Más allá de escucharme de una manera amorosa y comprensiva, no puede hacer mucho mi pareja. Entonces el coach, al ser un ente neutral y un ente especializado en no solo en escuchar a la persona, sino en cuestionar, retar, desafiar positivamente a esa persona, gracias a las técnicas que ese coach usa. Entonces, por un lado, genera con el ejecutivo una especie como de burbuja de confianza. ¿Sí? O sea, un ejecutivo con un coach puede abrirse totalmente. No hay ningún problema. Es como cuando vas al médico. Con el médico te abres totalmente, porque si no, el médico, ¿cómo te ayuda? ¿Sí? Pero a su vez, el coach no solo te escucha, el coach te reta, te desafía, te hace preguntas que tú no te estás haciendo y te va acompañando en el proceso de avanzar, de lograr, de resolver. Entonces, es un aporte espectacular para una organización el que los ejecutivos tengan ese canal de comunicación con alguien que no los evalúa, que no los juzga, pero que sí los reta a dar lo mejor de sí. Qué bueno. Ricardo, y cuando hablamos de esa parte que es quizás una de las competencias que tiene el coach, sobre las creencias limitantes que existen, nosotros los seres humanos pues estamos llenos de creencias, estamos llenos de valores y que quizás desde el mundo consciente pues no sabemos que tenemos unas creencias que nos limitan a avanzar. ¿Qué nos podrías hablar sobre esto? Sí, creo que ese, dentro de los muchos aportes de un coach a su cliente, a su coachee, tal vez el gran aporte es ese que estás comentando. El ayudarle a ese coachee a que descubra
¿cuáles son esas creencias? También podríamos llamar en otro modelo esos paradigmas que le están impidiendo dar lo mejor de sí, que le están limitando a enfrentar una situación y a resolverla. O sea, parte de lo que tiene un buen coach es esa preparación para ayudarle a la persona a detectar esas creencias limitantes y desde ahí trabajarlas. Ese tipo de aporte es muy difícil que lo haga alguien no entrenado para esto, ¿sí? Entonces, tu jefe puede tener la mejor intención de ayudarte y de desarrollarte para que logres tus objetivos. Y cumple su rol definitivamente, ¿sí? Pero no tiene el entrenamiento para ayudarte a detectar cierto tipo de procesos que no son tan conscientes, porque esas creencias limitantes, parte de lo que nos limita es que no sabemos que las tenemos, ¿sí? O sea, es muy difícil observar nuestras, llamémoslo así, nuestros propios paradigmas de de qué estamos pensando y cómo estamos enfrentando una situación. Y de pronto alguien desde afuera y alguien entrenado con cierto tipo de preguntas me ayuda a descubrirlo, ¿sí? Y entonces uno de los grandes aportes del coaching es ese, indudablemente. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en procesos creativos, ¿no? O sea, todos queremos que las personas sean muy creativas en la organización y en la manera como enfrentan y solucionan sus retos. Pero es que muchas veces la limitante de la creatividad no está en la intención de querer ser creativo, sino en las limitaciones de la mirada que tengo frente a las situaciones que estoy enfrentando. Entonces, por mucho que yo quiera ser creativo, miremoslo así, lo hace un poco más metafóricamente, es como ponerme unas gafas oscuras. Por mucho que quiera ser creativo, sigo viendo la situación, la veo oscura, pero no soy consciente de que tengo gafas oscuras. Y lo más interesante es que las gafas oscuras me las puse yo mismo, nadie me las puso. Entonces, ese proceso de concientizarme y darme cuenta, y darme cuenta que me puedo quitar esas gafas oscuras y ponerme otras gafas que me ayuden a ver mejor esa situación y por ende enfrentarla mejor y resolverla mejor, pues se necesita alguien entrenado para eso, ¿no? Para poderme ayudar en ese sentido. Ya. Y en el caso, Ricardo, cuando se habla de las limitaciones del modelo de coaching, ¿cómo saber que esto o que este tema se puede coachar o que este tema ya es parte de otro modelo? Claro. A ver, el coaching complementa otros modelos, pero por ejemplo, el coaching no le enseña nada a la persona. En tal caso, le ayuda a la persona a aprender de sí misma, pero no le enseña nada. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo. Si una persona trabaja en una fábrica y está frente a la nueva máquina que llegó de Alemania y le tiemblan las piernas viendo esa maquinota, eso no se resuelve con coaching. O sea, a esa persona lo que hay que hacer es traducirle el manual de uso de esa máquina del alemán al español y darle un buen curso de cómo manejar la máquina. Lo que necesita es un entrenamiento técnico de cómo manejar esa máquina. A veces hay otro tipo de situaciones que no se resuelven y esta anécdota yo siempre la comento, literalmente me pasó así como la comento, que me llama una organización para coachar un vendedor. Y les digo, bueno, ok, con todo gusto le puedo hacer coaching, pero ¿por qué ustedes consideran que necesita coaching? Y dicen, no, es que es una persona que, mira, tiene buen territorio, buenas comisiones, buen producto para vender, pero usa muchas disculpas. Constantemente se está disculpando por no obtener resultados. Entonces les dije, bueno, denme un ejemplo de las disculpas que usa. Y me dicen, esto fue en Ciudad de México, y me dicen, bueno, una de las disculpas es que le pedimos que vea 10 clientes al día. Y nos dice que por lo que hay tanto tráfico en Ciudad de México, máximo puede ver 5 clientes al día. Esa es una de las disculpas que usa. Entonces me acuerdo que yo le decía a ese director comercial, que era el jefe de la persona, le dije, mira, y esa es de las principales disculpas. Me dice, sí, pues esa es una que usa mucho. Le dije, mira, te voy a ahorrar dinero. En vez de pagarle un proceso de coaching, cómprale una moto. Y dicho y hecho, le compraron una moto y con la moto logró hacer 10 visitas diarias. O sea, no necesitaba coaching, necesitaba era
cómo moverse mejor y más rápido en el tráfico. Entonces no necesitaba coaching. Una vez me tocó trabajar con un director de ventas de una organización era una organización editorial que estaba migrando de revistas físicas, revistas de papel, a revistas virtuales. Y a esta persona se le dificultaba mucho ese proceso, pero la organización quería conservarlo porque era un excelente líder. Y entonces me dicen, oye, necesitamos que le coachees la resistencia al cambio. Y yo les dije, encantado, claro que se le puede coachar la resistencia al cambio. Pero si a la par a este personaje no lo meten a un tremendo diplomado de cómo manejar el tema virtual, ¿sí? De marketing virtual o como se llame, no vamos a lograr nada. Entonces, fíjate, te estoy dando el ejemplo de casos en donde no se resolvían con coaching, sino se resolvían con entrenamiento técnico, como el caso de la persona de la máquina. En otro caso se resolvían con un recurso extra para la persona, que era una moto. En vez de traerle un coach, le compraron la moto. Y en el tercer caso, donde el coaching se ayudaba, pero se necesitaba complementar la intervención de coaching con darle a esa persona una formación muy específica para que se moviera cómodamente en el mundo virtual. Entonces, el coaching no es que tenga limitaciones. Creo que todo modelo tiene limitaciones, ¿sí? Y lo que hay que entender es que a veces la persona, además de coaching, necesita otro tipo de apoyos. O de pronto, como tú lo dices, de pronto no es coaching lo que necesita. O sea, el coaching no es la herramienta mágica para resolver todo tipo de problemas. Y cuando hablamos sobre el tema de las terapias, sobre el mundo de las terapias, ¿a qué se refiere eso? O sea, que de repente tengamos un cliente y que ese cliente inmediatamente detectemos de que no es coaching, sino otro modelo. Sí. Fíjate que uno de los ámbitos donde más se rechaza el coaching es en el mundo de los psicólogos. Y lo que dicen los psicólogos, o muchos psicólogos, es los coaches son psicólogos mal entrenados, ¿sí? O sea, son pseudopsicólogos, pseudoterapeutas, si lo quieres ver así. Y algo de cierto tienen, porque luego nos andamos metiendo en terrenos que ya no son del coaching, ¿sí? O sea, el mundo de la terapia es el mundo de la terapia. Y algo que cuando formamos coaches, que los formamos muy bien, no es en cómo hacer terapia, porque eso es otro mundo, sino en cómo detectar dónde no meterse. Y a veces la persona lo que necesita es terapia y no coaching. Ahora, también hay casos donde la persona, digamos, la situación de la persona tiene elementos coachables y los puede trabajar con un coach y a la par con un terapeuta trabajar otros elementos de la misma situación que debe trabajar el terapeuta. Recuerdo una vez una persona que llega y me dice, oye, es que quiero entrar a un proceso de coaching y tal cosa, me dice, y me mandó mi psiquiatra. Entonces le dije, ¿me permites hablar con tu psiquiatra? Y me dio permiso. Y yo llamé al psiquiatra y le dije, oye, bueno, primero, quisiera que me aclararas qué entiendes tú por coaching, para saber si estamos hablando de lo mismo. Y me lo aclaró y sí entendía perfectamente que era coaching. Y le dije, bueno, ahora cuéntame, por favor, ¿por qué a esta persona le recomendaste que entrara a un de coaching? Y me dijo, mira, muy sencillo, yo desde el ámbito de la psiquiatría le estoy trabajando X y Y cosas a la persona, pero ya está en un proceso como digamos, de retarse en su cotidianidad y considero que un proceso de coaching le ayudaría muy bien a lograr X y Y metas en su cotidianidad. Después de hablar con el psiquiatra le dije, mira, gracias por haberme enviado y además estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Porque había dicho de otra manera, lo psiquiátrico no le quitaba a la persona la capacidad de ser funcional en una serie de situaciones y ahí le ayudaba el coaching. Como también a mí como coach me ayudó a entender que la persona tenía ciertas situaciones psiquiátricas y que eso lo estaba trabajando con su psiquiatra. Entonces, creo que es un tema y eso pasa en todas las profesiones. Sí, en todas las profesiones también hay que saber dónde no meternos. ¿Sí? A ver, te doy un ejemplo. Si en un proceso de coaching un ejecutivo me dice, oye, estoy súper estresado por tanto problema, tanta cosa, yo le puedo seguir haciendo coaching sin ningún problema.
Pero si esa persona me dice, oye, estoy tan estresado que traigo un dolor de cabeza que hace 3 días no se me quita y llevo 48 horas sin dormir, en ese momento yo le digo, vete para el médico, o sea, se acabó la sesión de coaching. Hasta que no vayas al médico, no vuelvas conmigo. En este momento lo que necesitas es un médico. O sea, yo ahí no te puedo ayudar. Y sería muy poco profesional seguir coachando a alguien que lleva 48 horas sin dormir y con un dolor de cabeza hace 2 días a consecuencia del estrés. Eso ya no es el ámbito del coaching. Ricardo, en el caso particular de que por X o Y esta persona que está fungiendo como coach y que indudablemente pues también está certificado en otras disciplinas, pudiera en una sesión de coaching hacer un alto y si de repente pudiera ver que el coachee necesitara de algo adicional que no es el modelo de coach, ¿qué recomendarías en este caso? A ver, puede llegar a suceder. Yo iría un paso más atrás. Algo que yo le recomiendo a los coaches es no coachen situaciones en las cuales son expertos. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo soy experto en marketing y de pronto me llega alguien a coaching y su problema es que su negocio anda mal, ya no tiene muchos clientes, etcétera. Pues me alborotó mi alma de mercadólogo. Y si soy especialista en marketing, entonces en ese momento, pues mejor no le ofrezco un proceso de coaching. Más bien le ofrezco una asesoría en marketing y directamente desde mi expertise en marketing le ayudo. Pero entonces ya no es coaching. Ahí lo que estoy diciendo es asesor en marketing. ¿Sí? Entonces, creo que como profesionales y como profesionales éticos tenemos que saber dónde nos metemos, dónde no nos metemos, como también tenemos que saber cuándo en un proceso de pronto hasta aquí te puede ayudar, pero de aquí en adelante ya necesitas otro tipo de profesional. Y también saber detectar es una especie como de conflicto de interés. Si el tema por el cual me estás buscando es un tema en el que yo soy experto, mejor te asesoro. ¿Para qué te voy a coachar si te puedo asesorar? ¿Sí? Y esas mezclas pueden ser un poco confusas porque la persona siempre nos va a querer llevar a donde le es más cómodo. Entonces es más cómodo que tú me digas cómo hacer algo a que me retes con preguntas a que yo descubra cómo hacer algo. Pero el hecho de que algo sea más cómodo no quiere decir que sea mejor. Y esto es algo también bien interesante en las organizaciones. Obviamente cuando una organización contrata a un coach, la organización tiene que definir qué coach contrata. Y a veces lo que hacen es una especie de casting, ¿sí? Entonces, preseleccionan 3 coaches y que los 3 coaches se entrevisten con el ejecutivo y el ejecutivo decide con cuál de los 3 coaches se queda. Esto tiene una faceta bien curiosa, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que, y puedo decir algo que parece contradictorio, pero yo siempre he pensado que no debe ser el ejecutivo el que escoja al coach, sino la organización. Porque no necesariamente vas a escoger el coach que te conviene, vas a escoger el coach que mejor te cayó, pero de pronto no ese es el que necesitas. Entonces, es bien interesante. Y este tema de cómo contratar un coach, qué tener en cuenta, no solo es las credenciales del coach, sino también si la situación es coachable o no. También, por otro lado, hay que trabajar las resistencias del ejecutivo a ser coachado. Porque en el mundo del life coaching, cuando la persona te busca, pues es porque quiere coaching, sino porque te está buscando. Pero en el mundo organizacional, hay ejecutivos que los mandan a coaching. Ellos no necesariamente quieren coaching. Y ese es otro reto interesante, ¿no? Claro. Ricardo, eso me hace pensar en, digamos, en algunas experiencias que de alguna manera pues he tenido con clientes, donde
Usualmente ellos confunden lo que es el tema de las competencias y el tema de lograr objetivos y metas, ¿no? Indudablemente, pues existe como esa desviación donde, y digamos, esos comentarios, más que una desviación, esos comentarios del cliente donde, oye, pero es que los ejecutivos no tienen tiempo si el coach le asigna tareas, compromisos, planes de acción, ellos no tienen tiempo para eso. ¿Cómo mediar? ¿Cómo mediar con eso antes de hacer un proceso de coaching ejecutivo? Sí, el ideal sería detectar por anticipado por dónde vienen las posibles resistencias del ejecutivo. Y hay tres tipos de resistencias principales. Una, la persona que se resiste a ser coachado porque cree que no tiene un problema. O lo que otros consideran un problema, el ejecutivo lo ve inclusive no como un problema, sino como una solución. Y déjame darte un ejemplo. Me tocó trabajar una vez con un directivo, director comercial de una organización muy grande, y me acuerdo que en la primera sesión me dijo algo así como, mira, Ricardo, yo sé que a ti te contrataron porque yo soy un desgraciado como líder, pero te voy a decir por qué soy un desgraciado. Resulta que mi área, él manejaba cierta zona del país como director comercial de una zona, dice, mi área, o la zona que yo dirijo, es la zona que mejores números le ha dado a esta compañía en los últimos 5 años. Todos los años nos ganamos el premio de la zona que más vende. ¿Por qué crees que vendemos tanto? Porque yo soy un desgraciado. Entonces dime por qué tengo que dejar de ser un desgraciado. Entonces fíjate qué interesante. La organización manda a esa persona a coaching porque su estilo de liderazgo es muy agresivo, etcétera, etcétera. Pero esa persona, no solo que eso no lo ve como un problema, para él esa es la causa por la cual su equipo vende tanto. Ese es un tipo de reto bien interesante a nivel coaching, ¿sí? Porque es una persona que lo que otros ven como problema, él lo ve como solución. También está el ejecutivo que no ve el problema, literalmente no lo ve. Hay otro tipo de ejecutivo que su resistencia es a ser coachado. Acepta que tiene un problema. ¿Sí? Una vez me tocó un ejecutivo que me dijo, oye Ricardo, me dijo en la primera sesión, ¿cuánto te están pagando por coacharme? Le dije, mira, no tengo ningún problema en decírtelo si tú me dices a mí cuál es la razón por la cual quieres saberlo. Si tú me dices cuál es la razón por la cual quieres saberlo, con todo gusto te digo cuánto me están pagando. Y me dice, mira, yo sé que a ti te contrataron porque yo estoy desmotivado, ¿sí? Pero te voy a contar algo, yo estoy desmotivado porque hace 5 años que no me suben el sueldo. Entonces quiero saber cuánto te pagan para reclamarles por qué ese dinero no me lo dieron a mí en vez de dártelo a ti. Si mi desmotivación es porque me pagan mal. Pero si te das cuenta es un caso muy diferente, ¿sí? Entonces, es bien interesante cuando alguien llega a coaching entender qué tipo de resistencias trae. A veces te llega alguien muy entusiasmado que quiere salir adelante y tú, por ejemplo, decías este tema de trabajar competencias, ¿no? Es que es un líder que no escucha a su gente. Y ya lo mandaron a un curso de cómo escuchar a la gente, pero sigue sin escuchar a la gente. Y no es que el curso fue malo, el curso puede ser sensacional. El tema es, ¿qué es lo que a ese ejecutivo en específico le impide poner en práctica lo que aprendió en el curso? No es que el curso haya sido malo. Y de pronto resulta que trabajando con ese ejecutivo, me di cuenta de algo. Era una persona ya de cierta edad y en su equipo era gente más joven, bastante más joven. Entonces, ahora tú que hablabas de creencias limitantes, ¿cuál era su creencia limitante? Que lo descubrimos durante el proceso. Él creía que si escuchaba demasiado a su gente y les hacía caso en ciertas iniciativas, entonces su gente iba a crecer muy rápido y por ende él iba a salir muy rápido porque ya no iba a ser necesario. O sea, aquí adentro su creencia limitante, y no la tenía consciente, fue, entre más escuche a mi gente, más peligro yo, más peligra mi puesto. Y lo terminamos descubriendo y después, bueno, pues fue todo el reencuadre del proceso para que él entendiera que entre más creciera su gente, más se fortalecía él como líder.
Claro, qué bueno. Ricardo, con respecto a las ventajas del modelo, ¿cuáles serían esas ventajas eh, que pudiera aportar digamos, el modelo de coaching, que precisamente has hablado un poquito, pero sobre todo a los líderes de hoy, los líderes que están demandando las organizaciones de hoy? Con gusto. Y lo quiero asociar con una pregunta que hay por ahí de Fer, que dice que cuáles técnicas son las más recomendadas para hacer coaching en alta dirección, ¿sí? Que creo que tiene un poco de relación con lo que tú estás comentando. Sí, a ver, lo comentábamos hace rato, o sea, el coaching le da al ejecutivo un espacio totalmente protegido de confianza, donde ese ejecutivo se puede abrir, ponerse vulnerable, digámoslo así, para que alguien experto le ayude a descubrir cosas sobre sí mismo, que al descubrirlas se van a reflejar en su comportamiento específico y por ende en sus resultados, ¿sí? Creo que esa es la gran ventaja para la organización. Por otro lado, como comentábamos también, el coaching complementa muy bien la capacitación. En la capacitación le enseñamos a los ejecutivos a ser mejores líderes y en el coaching trabajamos cuáles son los obstáculos específicos que a cada ejecutivo le impiden poner en práctica lo que le enseñaron en el curso de liderazgo. Entonces, ahí también se complementa, ¿sí? O sea, en ese sentido, creo que a un ejecutivo ponerle un coach sería el equivalente de que a un muy buen deportista le pongas un preparador físico personalizado para que rinda todavía mejor. Creo que por ahí vendría el beneficio. Inclusive hay muchos estudios del retorno de inversión de procesos de coaching y de cómo el desempeño y el desarrollo de los ejecutivos se acelera con procesos de coaching. Hay muchos estudios al respecto. Ya. Cuando ya estamos hablando del proceso de coaching en una organización, ¿qué consideras importante que el Departamento de Recursos Humanos, bien sea esa unidad que se encarga de desarrollar a sus líderes, para que ese proceso sea efectivo, sea asertivo? ¿Cuáles son los factores que tú consideras que deben estar allí presentes para que se logre la efectividad del proceso? Sí, con gusto. Bueno, claridad, o sea, expectativas claras, objetivos claros, porque a veces se siente uno con un departamento de recursos humanos y te dicen, a ver, queremos que trabajes con Juan porque necesitamos que Juan sea más flexible. Eso es como muy abstracto, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los comportamientos específicos de Juan que a ti recursos humanos te preocupan por los cuales me estás llamando? ¿Qué es lo que a ti te hace concluir que no es flexible? ¿Sí? Entonces, tiene que haber mucha claridad en qué es lo que se espera específicamente del ejecutivo, ¿sí? Porque hay un principio que dice expectativas no claras, conflicto en potencia. Y el ejecutivo lo tiene que tener claro. Y el ejecutivo tiene que tener claro lo que la organización espera del ejecutivo y lo que la organización espera del proceso de coaching con ese ejecutivo. Porque también hay procesos donde luego el ejecutivo quiere desviar el proceso hacia otro tipo de necesidades que tiene, inclusive muchas de índole personal, que no tienen nada que ver con aquello para lo cual la organización contrató al coach. Entonces, mucha claridad en la meta. Mucha claridad en las reglas del juego. A ver, el objetivo del proceso de coaching es público. O sea, público me refiero, la organización lo sabe, porque hace parte del desarrollo del ejecutivo. Pero las conversaciones son totalmente privadas. O sea, a mí nadie me puede preguntar, oye, ¿qué hablaste con el ejecutivo? Pregúntale al ejecutivo, ¿qué hablamos? Él sabrá qué te cuenta y qué no. Entonces, esa claridad de qué es público, qué es privado, también es importantísima en este tipo de procesos. Y algo que yo diría también es la claridad para el coach de por qué lo contrataron. ¿En qué sentido? Hay algo que se llaman agendas ocultas. A veces las organizaciones contratan proveedores externos con una segunda intención que el proveedor externo no está enterado, ¿sí? Me pasó una vez con un ejecutivo y me decían, mira, este ejecutivo tiene que lograr esto y esto y además lo tiene que lograr en los siguientes 3 meses. Y entonces yo les pregunté, les dije, oye, ¿y si no lo logra, qué pasa? Lo echamos.
Ok, a ver, déjame entender. Si el ejecutivo no logra eso, en 3 meses lo echas. Sí. Mi siguiente pregunta fue, ¿y ese ejecutivo lo sabe? No. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no se lo podemos decir. Entonces búsquense otro coach. Con todo gusto, yo trabajo 3 meses con ese ejecutivo para ayudarlo a lograr eso, porque de eso depende su trabajo. Pero lo primero que yo necesito es que él lo sepa. O sea, no se vale que ustedes saben que lo echan en 3 meses y no logra eso. Yo, coach, sé que lo echan en 3 meses y no logra eso, y él no lo sabe. El ejecutivo no es un bulto para que lo empujemos. O sea, es un ente activo dentro del proceso, no un ente pasivo. Entonces, él tiene que saberlo. No, no lo puede saber. Entonces, búsquense otro coach. Con esas reglas yo no juego. Y esta claridad de reglas es importantísima para que todos entendamos qué es lo que se busca del proceso de coaching, qué es lo que sí se puede lograr y qué es lo que no se puede lograr. ¿Sí? Creo que va por ahí, mucha claridad. Fíjate que estoy viendo que hay varias preguntas bien interesantes del auditorio. Si te parece, abrimos un poquito el espacio. Claro, claro que sí. Inclusive el chat, pueden hacer sus preguntas, también podemos abrir los micrófonos, ¿sí? Si desean una pregunta, Okay. la audiencia. A ver, aquí veo 3. No sé si las quieres leer tú o yo directamente las voy leyendo y las vamos contestando. Sí, por favor. Bueno, Fer dice, ¿cuáles técnicas son las más recomendadas para hacer coaching en alta dirección? A ver, más que porque las técnicas tienen que ver con situaciones muy específicas. Voy a generalizarlo un poco. Normalmente lo que uno trabaja con un ejecutivo, lo primero que uno que trabaja con el ejecutivo es qué conciencia tiene de aquello que tiene que resolver. ¿Sí? Por eso es, por ejemplo, tan importante que ese ejecutivo sepa cómo es percibido por terceros. O sea, una muy buena herramienta para arrancar un proceso de coaching es un 360, ¿sí? Para que el ejecutivo sepa cómo es percibido por su jefe, por sus pares, por sus colaboradores, y eso le rompe una cantidad de posibles puntos ciegos, ¿sí? Es cómo es percibido por sus clientes internos. Esto es algo importantísimo en un proceso de este tipo. Otra cosa muy importante y tiene que ver también con tu pregunta anterior, Iris, es claridad de tiempos, ¿sí? O sea, el coaching no es mágico. Entonces, a veces hay situaciones ya demasiado críticas, demasiado apremiantes, y si no damos espacio a que pasen cosas, es muy difícil hacer un buen proceso de coaching. Entonces, negociar muy bien o sea, un proceso de coaching difícilmente dura menos de 3 meses, ya más de 6 meses es como demasiado. Pero si se necesita que suceda algo en los siguientes 15 días, de pronto ya es tarde para un proceso de coaching. Eso también tenerlo en cuenta. Otra cosa que yo tendría en cuenta, más que técnicas específicas, porque esto depende de la situación específica, es este tema de quién escoge al coach. Preferiblemente que no sea el ejecutivo, sino que sea un tercero que conozca muy bien el perfil del ejecutivo y en función de eso escoja el perfil del coach. No me gustaría hablar hay muchas técnicas en coaching, pero dependen de situaciones específicas. Jennifer dice, en su experiencia, ¿cuál es la creencia? A ver, déjenme un momentito, porque están. En su experiencia, ¿cuál es la creencia limitante que identifica con mayor frecuencia en las sesiones de coaching? Hay 3 principales creencias limitantes. Se podrían resumir en yo no puedo, eso no se puede. Y hay otra en donde ya entramos en un terreno más pantanoso y en cierto sentido un poco en esa zona gris entre coaching y terapia, que es no me lo merezco. Inclusive cuando estudiamos las creencias limitantes y formamos coaches, las creencias limitantes se agrupan en estas 3 categorías. Creencias limitantes de la persona sobre su propia capacidad, creencias limitantes de la persona sobre el reto que está enfrentando y creencias limitantes de la persona sobre quién es lográndolo o quién es no lográndolo. El miedo al éxito, el miedo al fracaso, este tipo de cosas. Serían como las 3 grandes áreas de las creencias limitantes. Y es todo un tema este de las creencias limitantes. Verónica pregunta, en una sesión de coaching, ¿cuáles son los temas que se pueden solucionar con mayores probabilidades en mediano plazo? A ver,
el coaching funciona muy bien con personas que tienen la capacidad de lograrlo, pero no lo están logrando, pero sí tienen la capacidad, ¿sí? Y a su vez, que tengan los conocimientos para lograrlo, porque el coaching no les puede aportar esos conocimientos. Entonces, si la persona tiene la capacidad, aunque no lo esté logrando, y aunque dude esa capacidad, y tiene los conocimientos, o tiene cómo accesar esos conocimientos, la probabilidad de éxito en un proceso de coaching es muy alta, con un buen acompañamiento. Pero si la persona no tiene la capacidad, o no tiene los conocimientos, y no tiene la manera de adquirir los conocimientos para lograrlo, el proceso de coaching no reemplaza esos conocimientos. Javier, ¿dónde me puedo formar como coach y qué valor tiene? Creo que has llegado al sitio adecuado y si te parece, en unos minutos, terminando de contestar las preguntas, Iris, nos cuentas un poquito de la próxima certificación que va a iniciar. Entonces, la pregunta de Javier te la respondemos con todo gusto en unos 10 minutos máximo. Bueno, el mismo Javier dice, soy ingeniero, nunca he estudiado algo de habilidades blandas, ¿puedo estudiar coaching? Claro que sí, mira, algo interesante del coaching es que no importa qué tipo de profesión tienes, ¿sí? Me explico. De los mejores coaches que yo he conocido en mi vida, varios son de profesión ingenieros, así como también conozco muy buenos coaches de profesión psicólogos. Mi profesión, yo estudié humanidades, ¿sí? Entonces, qué profesión tienes no influye en qué tan buen coach eres, ¿sí? La idea es que, además de la profesión que tienes, estudies coaching. Lo que sí en coaching se trabajan es cierto tipo de competencias que debe tener un buen coach, pero esas competencias no tienen nada que ver con la profesión específica que tengas. Inclusive te diría algo en el caso de los ingenieros. El ingeniero tiene una manera de procesar información muy interesante y de analizar información muy interesante. Y eso, curiosamente, ayuda en los procesos de coaching. Fer dice, muchas gracias por la respuesta, con mucho gusto. Verónica dice, soy gerente de RH y quiero lograr que mi equipo sea más efectivo. Lo logro realizando una certificación de coaching. Ayuda, indudablemente. Y te digo por qué, Verónica. Las personas que están en el área de recursos humanos, por definición, son los coaches informales de la organización. O sea, certificado o no certificada, pero tú haces coaching porque ¿a poco a tu oficina no llega personas a conversarte cosas que les ayude, retos que tienen? Entonces, una formación de coaching potencia mucho ese rol de escucha y de apoyo a personas de la misma organización. Entonces, sí, claro que te ayuda, ¿sí? Osvaldo dice, bueno, que su equipo sea más efectivo. Esto nos lleva a otro tema. ¿Qué tanto yo como líder de mi equipo puedo ser coach de mi propio equipo? Las herramientas de coaching te ayudan a mejorar tu liderazgo, porque parte de lo que hace un líder es coachar a su gente. Lo que hay que entender es que yo puedo ser coach de mi gente siempre y cuando no deje de ser el líder. Eso se llama rol primario. El rol primario con mi gente es que soy el líder, ¿sí? Y el rol secundario es el coaching. Y está muy bien que seas coach de tu propia gente si no traicionas tu rol primario, que es el ser líder. Y el ser líder también implica ser evaluador, también implica reconocimiento a tu gente, etcétera, ¿sí? Y además eres codependiente de los resultados. Alguien dice, la paciencia de un líder como coach es inversamente proporcional a la urgencia de los resultados. Pero se puede coachar a tu gente siempre y cuando, por ser coach, no dejes de ser líder. Ricardo, María Edith tiene la mano levantada. Excelente. Bueno, entonces, María Edith, con muchísimo gusto. Buenas noches. Gracias por la invitación, Ricardo. Un gusto para mí conocerlo. Estoy escuchándolo detenidamente y yo formo parte del Departamento de Recursos Humanos de una organización. Y me pregunto, ahora que lo escucho, ¿cuál es el papel o qué rol fundamental juega
el Departamento de Recursos Humanos cuando se está haciendo un proceso de coaching? Porque no sé si es que es método de confesión entre el coach y el coachee, o de alguna forma podríamos estar nosotros involucrados en un proceso de coaching. Sí, totalmente. Yo te diría de dos maneras. Una, las organizaciones cada vez más buscan formar coaches internos dentro de la misma organización, ¿sí? Entre otras cosas, hasta por temas de presupuesto, porque el coach interno, ¿sí? Digamos, hace que no sea tan necesario, salvo alta dirección, contratar coaches externos. Entonces, recursos humanos, por un lado, pueden formarse como coaches y de por sí le hacen coaching a la organización, con formaciones sin formación. Entonces, la formación obviamente les ayuda. Por otro lado, en el caso de coaches externos, pues recursos humanos influye mucho porque es el contratante, ¿sí? Por un lado, entonces, va a influir desde la selección de los coaches, también la selección de los coaches, porque por una razón de presupuesto no le podemos dar coaching a todo el mundo. Entonces, ¿cómo se seleccionan las personas? También recursos humanos influye en la venta interna del proceso para que el coachee sí quiera ser coachado. Y a su vez, recursos humanos influye en generar un buen mix entre qué perfil de coachee con qué perfil de coach. Y a su vez, hacer un acompañamiento al proceso desde recursos humanos, porque el coach en determinado momento del proceso puede necesitar información complementaria de recursos humanos que le ayude al proceso, ¿sí? O sea, porque recursos humanos a ese ejecutivo lo ha evaluado, etcétera. Entonces, recursos humanos es un insumo de información para el coach. O sea, yo antes de hacerle un proceso de coaching a un ejecutivo, entrevisto al jefe del ejecutivo y me entrevisto con alguien de recursos humanos, pero no solo para que me contrate, para que me dé información sobre el ejecutivo. Eso es lo que yo llamo la tercera mirada, ¿sí? O sea, está la mirada del coachee, cómo se ve a sí mismo, cómo lo ve su jefe y cómo lo ve recursos humanos, que es una mirada diferente a la del jefe. Entonces, también recursos humanos es un insumo de información para el coach. Y también recursos humanos, en cierto sentido, evalúa los resultados del proceso de coaching. Entonces, definitivamente es un área que digamos, aporta muchísimo a un proceso de coaching, pero muchísimo. O sea, sería muy difícil hacer un proceso de coaching con un ejecutivo sin el apoyo de recursos humanos. De acuerdo, gracias. No, al contrario, encantado. Bueno, tenemos una última pregunta de Luis Gordon y después ya le damos la palabra a Iris para que nos cuente un poquito de la certificación. Luis Gordon comenta, soy jefe de un departamento institucional y motivo a mi personal a entrar al cambio de hacer las cosas más rápido, en menos tiempo, cumpliendo procesos para lograr una mejor productividad, pero se resisten a ese cambio y prefieren la manera tradicional. ¿Qué consejo me da? A ver, Luis, se me dificulta un poco hacer comentarios específicos de situaciones generales sobre las que no tengo mucha información, pero sí te podría decir algo. Las personas se resisten al cambio normalmente cuando no ven beneficios en ese cambio. O sea, las personas se resisten al cambio cuando no han comprado el cambio. Entonces, habría que ver, y esto es un tema de conversar con las personas, ¿qué beneficios perciben en ese cambio que les estás pidiendo? Porque muchas veces a las personas les pedimos que cambien y les hablamos de los beneficios para la organización, los beneficios para el cliente, los beneficios para todo el mundo, pero partimos del principio de que las personas son como la Madre Teresa de Calcuta y no necesariamente. Entonces, lo primero que a alguien le tiene que quedar claro por lo que implica un proceso de cambio es qué hay para mí en ese proceso de cambio. ¿En qué me beneficia a mí cambiar? ¿En qué me beneficia a mí dejar de hacer esto para hacer algo nuevo? Entonces yo empezaría un poquito por ahí, explorando qué beneficios perciben en ese cambio que les estás pidiendo. Jennifer pregunta, ¿los abogados qué tan buenos son como coaches? Ay, ay, ay. Ok, a ver. Tenemos una abogada aquí. Ok. Bueno, conozco abogados coaches. Claro, conozco abogados coaches y aquí tenemos una. Luz Marina, qué gusto verte. Yo te diría que un abogado nunca va a ser
nunca va a estar en zona gris. O es un excelente coach o es un pésimo coach. El abogado tiene una capacidad muy interesante de analizar información y tiene una capacidad discursiva muy interesante. El coaching se basa en un proceso de escucha y en un proceso de intervención basado principalmente en lo que llamamos preguntas poderosas. Entonces creo que si el abogado entiende que las razones por las cuales y el para qué preguntamos en un proceso de coaching es totalmente diferente, y te diría a veces hasta contrario, de para qué pregunta el abogado en una sesión con un jurado, etcétera, ¿sí? En un litigio. Si el abogado entiende que el uso de las preguntas en el coaching es muy diferente del uso de las preguntas en el mundo del derecho, va a ser un excelente coach, indudablemente. Y la última pregunta, ya para darle la palabra a Iris, ¿el coaching podría ayudar a las personas con discapacidad a integración social dentro de la sociedad? Claro que sí. Inclusive te voy a comentar algo. Tengo una colega que hace unos años graduó la primera generación de coaches ciegos. Y resulta, tuve la oportunidad de conocerlos a varios, que son excelentes coaches, porque entre otras cosas tienen una capacidad de escucha impresionante, por no decir que tienen un humor espectacular, ¿sí? Entonces, si entendí bien tu pregunta, una persona con discapacidad, no sé si tu pregunta tiene que ver con que la persona con discapacidad estudie coaching o que la persona con discapacidad reciba coaching. Ahí puede haber como dos interpretaciones de tu pregunta. Pero si te refieres a que una persona con discapacidad puede ser un excelente coach, si la discapacidad no tiene que ver con elementos cognitivos, claro que puede ser un excelente coach, ¿sí? O sea, voy a poner un ejemplo en otro terreno. Milton Erickson, uno de los grandes terapeutas, hipnoterapeutas de la historia, tenía polio desde joven y todo el tiempo andaba en una silla de ruedas, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que si a un coachee que tiene discapacidad le podemos ayudar con coaching, depende de qué tipo de discapacidad tenga y depende cuál sea el objetivo del proceso de coaching. O sea, el coach no reemplaza al médico, no reemplaza a otro tipo de apoyos que puede estar necesitando la persona. Pues me gustaría, Iris, ya darte la palabra para esta pregunta que está implícita y que es un poco, bueno, y si quiero ser coach, ¿qué tengo que hacer, no? Claro, claro, Ricardo, de verdad que de antemano muy asertiva todas tus respuestas a todas estas preguntas y de hacer este espacio de acercamiento a esta audiencia en particular que está muy, muy interesada en coaching. Nosotros tenemos nuestra próxima certificación de coaching neurolingüístico. Comenzamos el 1 de julio. Va a tener un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche, ese es horario de Panamá, y serían los jueves y viernes, o sea que vamos a estar aproximadamente por 8 semanas aproximadamente dura la certificación. Ahora mismo pues tenemos una promoción súper, súper especial. Ya nos quedan pocos cupos, nos quedan pocos días. Yo les recomiendo que hagan sus reservaciones. Pueden hacer reservaciones y tener un plan de financiamiento también especial. Y bueno, y esta certificación va a estar de la mano de Ricardo Escobar, que siempre nos ha acompañado, excelente, extraordinario Master Coach. Y hemos tenido ya varias ediciones de esta certificación en Panamá, en la ciudad de Panamá, por lo que los invito, no, como se los acaba de decir en el caso Ricardo, pues no limita lo de la profesión, tampoco que tengan conocimiento alguno de coaching, porque es una metodología muy interesante, muy práctica. Desde el primer día ustedes reciben, por supuesto, conceptos, distinciones de conceptos, pero también van a la práctica. Entonces es como
lo que dice ese refrán de que el alumno supera al maestro, pero es a través de la práctica. Así que las habilidades de coaching, de las competencias de coaching se adquieren y pueden muy bien certificarse y tener esta profesión que es del futuro. De verdad los invito a que participen. Como les dije, comenzamos el 1 de julio y tiene doble certificación internacional. Tenemos la certificación de la ISI, de Berlín, de Alemania, y tenemos la certificación de nuestra red internacional HCN World. ¿Okay? De verdad que de antemano, Ricardo, pues muchísimas gracias por este encuentro, por tu sabiduría, por compartirnos todas estas experiencias, esta trayectoria que es muy válida y que bueno, que te has dedicado prácticamente tu vida a acompañar a esos líderes, a altos ejecutivos de distintas organizaciones, no solamente de México, sino de toda Latinoamérica y parte de Europa. Muy, muy contenta de que estés aquí con nosotros, contentísima que mis alumnos estén aquí presentes y por supuesto, pues invitarlos a que participen, es una muy buena oportunidad. También agradecerles a todo el equipo técnico que siempre me acompañan de HCN World y de Incentive. Y bueno, no sé si hay algún comentario, Olvin. No, más que un comentario, la invitación es a que no duden en formarse con nosotros, de la mano, por supuesto, de grandes expertos internacionales, como lo es Ricardo Escobar, así que es una excelente oportunidad. Y si quieren algún valor especial, ahí les dejé el correo de Incentium, que es icr@incentium.com, que por asistir la noche de hoy, seguramente el equipo de Incentium lo va a otorgar. Van a tener, por supuesto que sí, una promoción súper especial para ustedes. Vale, bueno, igual. Muchísimas gracias, que tengan una linda noche y Dios los bendiga a todos. Gracias, Ricardo. Chao, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias.